Hola y bienvenidos a Cuentos Clásicos. La siguiente narración fue escrita por el novelista, poeta y dramaturgo noruego Jonas Lie, y como muchas de sus historias, está ambientada en alta mar. El relato narra el primer encuentro desafortunado de Elías, un humilde pescador, con el Draug, un mítico monstruo marino que navega junto a una tripulación de no muertos y que buscará a toda costa la destrucción de Elías. Con ustedes, Elías y el Draug. En la isla de Valholmen, en la región de Helgeland, vivió una vez un pescador pobre de nombre Elías con su mujer Karen, que antes de casarse había trabajado en la casa parroquial de Alstadhau. Moraban en una cabaña pequeña que ellos mismos habían construido y Elías trabajaba a jornal en las lonjas de Lofoten. Valholmen era una isla retirada y en ocasiones ciertas señales indicaban que estaba poblada de espíritus. A veces, cuando su marido estaba fuera, la buena esposa oía toda clase de ruidos y quejidos sobrenaturales que no presagiaban nada bueno. Cada año les nacía un hijo. Cuando cumplieron 7 años de casados, había 6 hijos en el hogar. Pero Elías y Karen eran personas rectas y trabajadoras, y para cuando llegó el último, él se las había apañado para ahorrar algo de dinero y creía que podría adquirir una embarcación que le permitiera ejercer la pesca como patrón. Un día, mientras caminaba pensando en esto, arpón en mano, se encontró de pronto con una foca inmensa que tomaba el sol al socaire de una roca cerca de la orilla y que se quedó tan sorprendida como él. Elías no era lento de reflejos. Desde el saliente rocoso donde se encontraba, hundió el largo y pesado arpón en el lomo del animal justo a la altura del cogote. Pero entonces, ¡qué lucha! Al instante la foca se incorporó irguiéndose sobre su cola. Era tan alta como el mástil de un barco, y lo fulminó con unos ojos inyectados en sangre y enseñando las fauces en una mueca tan diabólica y malvada que Elías casi perdió el buen juicio por culpa del pavor. Pero entonces, de repente, la foca se sumergió en el mar y desapareció entre una rociada de agua mezclada con sangre. Fue la última vez que Elías la vio, pero aquella misma tarde, el arpón, roto justo por debajo de la punta de hierro, apareció en la orilla junto al embarcadero que había no muy lejos de la casa. Elías olvidó enseguida el incidente. Compró la embarcación ese mismo otoño y la cobijó en un pequeño cobertizo que había construido durante el verano. Una noche, mientras daba vueltas en la cama pensando en su barco nuevo, se le ocurrió que quizá, con el fin de protegerlo mejor, debía poner un puntal más a cada lado. Tan desmedido era el cariño que le tenía a su embarcación que juzgó un placer levantarse, encender el farol e ir a echarle un vistazo. Mientras sostenía el farol para ver mejor, vislumbró de pronto entre un lío de redes en un rincón una cara cuyas facciones eran idénticas a las de la foca. La criatura hizo una mueca feroz hacia él y la luz. A Elías le pareció que la boca se abría y antes de ser consciente de nada más, vio desaparecer una voluminosa silueta masculina tras la puerta del cobertizo, aunque no tan rápido como para que Elías no acertase a distinguir, con ayuda del farol, una punta alargada de hierro sobresaliendo por la espalda. En ese momento, Elías empezó a atar cabos, pero aún así le preocupaba más la seguridad de su barca que su propia vida. Una mañana de primeros de enero, cuando zarpaba rumbo a los bancos de pesca en compañía de 2 hombres, oyó una voz que lo llamaba en la oscuridad desde un arrecife justo al otro extremo de la boca de la cala. Le pareció que soltaba una risa burlona. «Más te vale tener cuidado, Elías, cuando tengas tu Fenböring». Sin embargo, pasó mucho tiempo antes de que Elías viera el camino despejado para adquirir un Fenböring. No ocurrió hasta que su primogénito cumplió los 17 años. En el otoño de ese mismo año,
Elías se embarcó con toda su familia y fue a Rana para cambiar su barco por un Fenbjörn. Solo dejaron en casa a una chica lapona, aunque recién confirmada, que habían empleado en su casa unos años antes. Elías le había echado el ojo a un Fenbjörn en concreto, una pequeña embarcación para 4 hombres que el mejor carpintero naval de la zona acababa de terminar y de calafatear. A cambio, entregó su propio barco y pagó la diferencia en metálico. Elías empezó entonces a pensar en volver a casa, no sin antes efectuar una parada en el colmado de la localidad con el fin de hacer acopio de víveres para las Navidades, entre otras cosas, un barrilito de brandy. Resultó que, satisfechos como estaban por las negociaciones de la jornada, tanto él como su esposa tomaron una copita de más antes de zarpar. A Bernd, el hijo mayor, también le dieron a probar. Pusieron pues rumbo al hogar en el Fenbjörn nuevo. Más lastre que el de su propio peso, el de su mujer y sus hijos y el de los víveres navideños no llevaba. Su hijo Bernd iba en la proa, la esposa con ayuda del segundo hijo manejaba la driza, el propio Elías gobernaba el timón y los 2 hijos más jóvenes de 12 y 14 años respectivamente se alternaban achicando. Tenían algo más de 50 millas por delante y nada más salir a mar abierto se hizo evidente que el Fenbjörn se sometería a una dura prueba en su primera travesía. Poco después estalló una tormenta y pronto unas olas con crestas blancas se estrellaban contra la nave lanzando rociadas. Entonces Elías se dio cuenta de la clase de barco que había comprado. Surcaba las olas igual que una gaviota, sin apenas recibir una sola gota, y habría jurado que ni siquiera habría tenido que tomar rizos, como hubiera sido menester con cualquier Fenbjörn ante semejante temporal. Un poco más avanzado el día, Elías vio no muy lejos otro Fenbjörn, completamente tripulado, avanzando como él en ese momento, con 4 rizos en la vela. Parecía seguir el mismo rumbo y le pareció extraño no haberlo visto antes. Aparentaba querer echarle una carrera, y cuando Elías se dio cuenta, no pudo resistirse a deshacer otro rizo. Empezaron pues a competir a gran velocidad, dejando atrás cabos, islas y arrecifes. Elías juzgaba que nunca antes había navegado de manera tan gloriosa, y el Fenbjörn demostró valer hasta la última moneda que había costado, la mejor embarcación de Rana. Entretanto, el mar se había revuelto todavía más y varias olas descomunales los habían azotado, rompiendo contra la proa donde se hallaba Bernd y barriendo hacia sotavento cerca de la popa. Desde que el anochecer había caído sobre el mar, el otro barco se había mantenido muy cerca, y ahora estaban tan cerca que habrían podido lanzarse los baldes mutuamente de haber querido. Y así siguieron navegando uno al lado del otro toda la tarde por un mar cada vez más bravo. Elías empezó a pensar que había que tomar de nuevo aquel último rizo, pero era remiso abandonar la carrera y por ello decidió esperar todo lo posible hasta que el otro barco viera oportuno arrizar, pues estaba pasando tantos apuros como él. Y como ahora había que combatir tanto el frío como la humedad, la botella de brandy pasaba de mano en mano de vez en cuando. La luz fosforescente que brillaba en el mar oscuro junto a su embarcación emitía resplandores espeluznantes en las crestas inmaculadas que circundaban el barco desconocido, que a su vez parecía roturar un surco de luz y lanzar una espuma fogosa a ambos lados. En el reflejo de esta luz, Elías podía distinguir incluso los extremos de los cabos del otro navío. También veía a la tripulación con sus gorros impermeables, pero, dado que se encontraban a sotavento con respecto a él, le daban la espalda y casi quedaban ocultos tras la alta borda que se alzaba con los movimientos de las aguas. De pronto, un golpe de mar gigantesco, cuya cresta blanca Elías llevaba un rato viendo en la oscuridad, descargó contra la proa del barco donde se encontraba Bernd. Por un momento, el Fenbjörn pareció detenerse. La madera crujió y tembló bajo la presión y el barco, que por espacio de medio segundo había zozobrado, se enderezó y siguió avanzando mientras la ola azotaba de nuevo de sotavento. Mientras esto ocurría,
A Elías le pareció oír unos gritos diabólicos en la otra embarcación, pero cuando acabó, su mujer, que se hallaba junto a la nodriza, exclamó con una voz que le llegó al alma: «¡Dios santo, Elías! El mar se ha llevado a Marte y a Nils». Marte y Nils eran los benjamines, la primera de 9 años y el segundo de 7, que hasta entonces habían estado sentados en la parte delantera cerca de Bernd. «Agarra fuerte la nodriza, Karen, o perderás más hijos», fue lo que Elías respondió. Había que tomar el cuarto rizo, y tan pronto como lo hubo hecho, Elías consideró aconsejable tomar el quinto, pues la mar crecía sin tregua. Por otro lado, si quería librar al barco de unas olas cada vez mayores, no se atrevía a menguar la vela más de lo estrictamente necesario. Sin embargo, resultaba complicado continuar incluso con la vela así reducida. El mar estaba enfurecido y los inundaba con chorros y más chorros. Al final, Bernd y Antón, el segundo de los hijos, que había estado ayudando a la madre con la nodriza, tuvieron que agarrar el penol, un recurso del que solo se echa mano cuando una embarcación está en un apuro, incluso con el último rizo tomado, en este caso, el quinto. El barco rival, que entretanto había desaparecido, emergió de nuevo a su lado exactamente con el mismo velamen que él llevaba. A Elías empezaba a fastidiarle la otra tripulación. Los 2 hombres que sujetaban el penol y cuyas caras distinguía bajo las gorras le parecieron, bajo los reflejos de las salpicaduras, más espectros que seres humanos. No pronunciaban palabra. Un poco a sotavento avistó la cresta espumosa de otra gran ola que se alzaba ante él en medio de la oscuridad y se preparó para el encontronazo. Viró la proa en diagonal hacia ella y soltó tanta vela como se atrevió con el fin de darle al barco la velocidad suficiente para surcarla. El mar los azotó con el rugido de un torrente. Por un instante, la embarcación se escoró con incertidumbre. Cuando todo acabó y el navío se enderezó de nuevo, Karen ya no estaba junto a la nodriza, ni Antón se hallaba en el penol. A los 2 se los había tragado el mar. También esta vez le pareció distinguir las mismas voces diabólicas por encima de la tormenta, aunque mezcladas con ellas, también oyó los gritos de agonía de su esposa que lo llamaba por su nombre. Cuando se dio cuenta de que había caído por la borda, masculló para sí: «En nombre de Dios», y no dijo nada más. Tenía la vaga sensación de que habría preferido seguirla, pero al mismo tiempo tomó conciencia de que de él dependía salvar a los 3 hijos que llevaba a bordo, Bernd y los 2 varones más jóvenes, uno de 12 años y el otro de 14, quienes durante un rato habían estado achicando, pero que él mismo había instalado en la popa detrás de él. Del penol se encargaba ahora Bernd, solo, y los 2, padre e hijo, tuvieron que ayudarse como buenamente pudieron. Elías no se atrevía a soltar el timón. Lo agarraba con mano de hierro entumecida desde hacía rato debido a la tensión. Al cabo de unos instantes, la embarcación paralela volvió a aparecer. Como antes, había desaparecido momentáneamente. Elías veía ahora mucho más claramente la voluminosa silueta que ocupaba la popa, de un modo muy similar al suyo, y controlaba el timón. Cada vez que le daba la espalda, Elías distinguía con claridad que del cogote, justo por debajo de la gorra impermeable, sobresalían unos 10 centímetros de una punta de hierro que él ya había visto en otra ocasión. En esas, se convenció en lo más hondo de su ser de 2 cosas. La primera era que quien gobernaba aquel barco que lo conducía a la destrucción era nada menos que el Draug, y la segunda, que aquella travesía marítima sería la última, pues quien ve al Draug en el mar es un hombre marcado. No le dijo nada a sus hijos para no desanimarlos, pero en silencio encomendó su alma al Señor. A lo largo de las últimas horas le había parecido necesario desviarse de su trayectoria debido a la tormenta, y cuando para colmo empezó a nevar con fuerza, Elías se dio cuenta de que no le quedaría más remedio que aplazar hasta el amanecer cualquier intento de alcanzar tierra firme. Entretanto,
Seguía navegando. De vez en cuando los chiquillos de la popa se quejaban de estar congelándose, pero no había nada que hacer, empapados como estaban, y por lo demás Elías andaba enfrascado en sus propios pensamientos. Se había apoderado de él un irrefrenable deseo de venganza. Lo que le habría gustado hacer, de no tener que salvaguardar las vidas de los 3 hijos que todavía le quedaban, era virar en un intento por embestir y hundir el barco maldito que, como para mofarse de él, seguía navegando en paralelo y cuyas diabólicas intenciones Elías comprendía ahora plenamente. Si el arpón había surtido efecto en su día, ¿por qué no habría de funcionar ahora un cuchillo o un garfio? Se dijo que con mucho gusto se jugaría la vida con tal de asestar un buen golpe a aquel monstruo que le había robado sin compasión todo cuanto él amaba en este mundo y que aún parecía exigir más, insaciable. A las 3 o las 4 de la madrugada volvieron a divisar la cresta blanca de una ola que se aproximaba en la oscuridad tan inmensa que por un momento Elías se convenció de que se encontraban en una zona de escolleras. Sin embargo, no tardó mucho en comprender que solo se trataba de una ola colosal. Entonces le pareció oír la nítida risa de alguien que desde el otro barco gritaba: «Ahí tienes tu Fenburing, Elías». Elías, que preveía la catástrofe, repitió en voz alta: «En nombre de Dios». Ordenó a sus vástagos que se sujetasen fuerte y les dio instrucciones de que se agarraran a la estructura de mimbre del escálamo y no se soltaran hasta salir de nuevo a flote. Dio permiso al mayor de los benjamines para acompañar a Bernd, mientras que al más pequeño lo puso a su lado, acariciándole las mejillas furtivamente 1 o 2 veces y asegurándose de que el niño estuviera bien agarrado. El barco quedó literalmente enterrado bajo la gigantesca ola, fue impulsado hacia arriba con la proa muy por encima de la ola y por fin se sumergió. Cuando salió de nuevo a flote, esta vez con la quilla en el aire, Elías, Bernd y Martin, el niño de 12 años, resurgieron también, agarrados aún a las franjas de mimbre, pero el tercer hermano había desaparecido. Ahora era cuestión de vida o muerte. Primero, cortar las jarcias de un lado para que se soltaran del mástil, que de lo contrario haría que la embarcación zozobrase, y luego encaramarse al casco y liberar el aire atrapado que habría tambaleado demasiado el barco y evitado que surcara las olas de un modo seguro. Superadas las considerables dificultades, Elías, que había sido el primero en trepar, ayudó a los otros 2 a ponerse a salvo. Y así fueron soportando la larga noche invernal, aferrándose desesperadamente al casco con las manos acalambradas y las rodillas entumecidas, mientras les pasaba por encima una ola detrás de otra. Al cabo de varias horas, Martin, a quien su padre había sostenido todo ese tiempo tan bien como pudo, murió de agotamiento y cayó al mar. Habían intentado pedir ayuda varias veces, pero al darse cuenta de que de nada serviría, se habían dado por vencidos. Cuando ya solo quedaban 2 en el casco de la embarcación, Elías le confesó a Bernd que sabía que su destino era seguir a madre, más pronto que tarde, pero que tenía la firme esperanza de que él pudiera salvarse si aguantaba como un hombre. Y entonces le habló del Draug, le contó que él lo había herido en el cogote con el arpón y que ahora el Draug estaba vengándose y seguramente no cejaría hasta que estuvieran en paz. El día no empezó a despuntar hasta más o menos las 9 de la mañana. Elías le entregó entonces a Bernd, que se encontraba a su lado, el reloj de plata cuya cadena había partido al tirar de ella para sacarlo de debajo del chaleco bien abotonado. Siguió sentado un buen rato más, pero conforme clareaba el día, Bernd se fijó en que el semblante de su padre presentaba una palidez cadavérica. El pelo de la cabeza formaba mechones, como suele ocurrir poco antes de la muerte, y la piel de sus manos se había erosionado por culpa de los esfuerzos para agarrarse a la quilla. Bernd se dio cuenta de que a su padre le quedaba muy poco. Intentó, en la medida en que el cabeceo del barco se lo permitió, acercarse a él y prestarle su apoyo, pero cuando Elías lo vio, le hizo señas para que retrocediera. «Quédate donde estás, Bernd,
y agárrate bien. Yo me voy con madre, en nombre de Dios». Y dicho esto, se dejó caer hacia atrás desde el casco. Cuando el mar hubo obtenido lo que le correspondía, se aplacó por un momento. A Bernd le resultó más fácil mantenerse agarrado, como bien sabe todo aquel que haya montado a horcajadas el casco de una embarcación, y con la llegada de la luz del día prendió una nueva esperanza en su interior. La tormenta amainó y gracias a la luz le pareció reconocer dónde estaba. Se encontraba, de hecho, sin rumbo en alta mar, justo delante de su propio hogar, Valholmen. Empezó a pedir ayuda a gritos una vez más, aunque tenía más fe en una corriente que él sabía iba en dirección a tierra firme, solo un poco más allá de una saliente de la isla que controlaba la furia del mar. Fue acercándose cada vez más hasta que al final estuvo tan cerca de uno de los escollos que el mástil, que seguía flotando junto al barco, arañó las rocas con el vaivén de las olas. A pesar de lo doloridos que tenía los músculos y las articulaciones por el tiempo que llevaba sentado y agarrado al casco, con mucho esfuerzo logró trasladarse al escollo, tras lo cual arrastró el mástil y por fin atracó el Fenbjörn. Hacía 2 horas que a la pequeña lapona, que estaba sola en casa, le parecía oír gritos de socorro, y al comprobar que persistían, subió a lo alto de la colina para otear el mar. Allí vio a Bernd en el escollo y el Fenbjörn del revés, golpeándolo una y otra vez. Bajó corriendo al cobertizo, sacó el viejo bote de remos y se dirigió hacia allí, rodeando la isla. Bernd estuvo enfermo bajo los cuidados de la chica todo el invierno y no participó en la pesca de ese año. La gente decía que desde entonces se había vuelto un poco raro, nunca más se echaría a la mar, le había cogido miedo. Se casó con la lapona y se mudó a Malingen, donde compró unas tierras y se construyó una casa. Allí vive todavía, feliz con su familia. El fin.